お前はロキがどんな男か知ってるのか？あ、最悪の事態が起きた時、お前はどうする？ああ、おっさん、ぶっ飛ばしてもう一回鎖につなぐよ。 Bienvenidos nuevamente a Soy Nakama. El episodio 1169 de One Piece nos sorprendió con importantes revelaciones que demuestran que el BAP es mucho más que la isla de los gigantes. Lo que comenzó como una simple búsqueda de una llave terminó con el regreso de una figura legendaria que navegó junto al rey de los piratas, dejando nuevas preguntas y pistas que podrían cambiar el rumbo de la historia. En este análisis repasaremos las 10 curiosidades más importantes del episodio, destacando los detalles más interesantes y por qué este capítulo podría marcar un punto de inflexión en el arco de Elbap. Número 1. El castillo de Elbaf esconde un misterio mucho más grande de lo que imaginábamos. Desde los primeros minutos del episodio, Luffy, Zoro, Nami y Road continúan explorando el enorme castillo de Aurust con un objetivo muy claro: encontrar la llave que puede liberar a Loki de sus cadenas. Pero mientras avanzan por aquel lugar completamente abandonado, uno empieza a sentir que el castillo guarda algo mucho más importante que un simple prisionero. Todo luce antiguo, silencioso y lleno de marcas del pasado, como si cada rincón hubiera sido testigo de una historia que todavía nadie se atreve a contar. La búsqueda deja de sentirse como una aventura cualquiera y comienza a transmitir la sensación de que los sombreros de paja están caminando sobre un lugar donde ocurrió algo que cambió para siempre el destino de Elbaf. Pero el momento que realmente llama la atención ocurre cuando el grupo llega a la antigua sala del trono. Allí descubren un enorme símbolo grabado en el suelo. Un dibujo que inmediatamente hace pensar que ese lugar fue utilizado para algo muy diferente a las ceremonias normales de un rey. Luffy siente que ya ha visto ese símbolo antes, aunque no logra recordar exactamente dónde. Esa pequeña reacción es muy importante porque Oda no acostumbra a mostrar este tipo de detalles por casualidad. Cuando un personaje como Luffy reconoce algo sin poder explicarlo, normalmente significa que ese elemento volverá a tener un papel muy importante más adelante. El episodio no responde todas las preguntas, pero sí deja claro que ese castillo esconde secretos relacionados con acontecimientos mucho más grandes de lo que imaginábamos. Si me preguntan, este fue uno de los mejores comienzos que pudo tener el episodio. En lugar de correr directamente hacia una pelea, Oda decidió sembrar dudas en nuestra cabeza. Personalmente, me encanta cuando One Piece hace esto porque demuestra que el mundo sigue creciendo incluso después de más de 1000 episodios. Uno siente que todavía existen lugares donde la historia no ha sido contada por completo. Y lo mejor es que esa curiosidad hace que el espectador quiera seguir viendo qué hay detrás de cada puerta, de cada pasillo y de cada símbolo. En mi opinión, esa fue la verdadera función de esta primera parte del episodio. Decirnos que el BAF todavía tiene muchísimas respuestas escondidas. Número 2. El anciano que parecía un simple habitante terminó siendo una auténtica leyenda. Cuando el grupo sigue investigando el castillo aparece un anciano conocido como Yasan. Un hombre que al principio parece alguien completamente normal. Habla con tranquilidad, conoce perfectamente el lugar y hasta conversa con los sombreros de paja sin mostrar ningún miedo. Incluso descubrimos que es el esposo de Ripley y que lleva muchos años viviendo en el BAF. Algo que hace pensar que simplemente se trata de otro habitante respetado de la isla. Pero mientras Luffy está concentrado únicamente en conseguir la llave para liberar a Loki, el episodio comienza a construir poco a poco una revelación enorme sin decirla de inmediato. Ese manejo del misterio hace que el personaje resulte cada vez más interesante. Mientras tanto, durante el banquete, Oimo les cuenta a Usopp y a los demás la historia de un guerrero legendario conocido como el Devorador de Montañas. Según la leyenda, aquel hombre luchó completamente solo contra una enorme cantidad de enemigos utilizando únicamente 2 hachas mientras Roger estaba enfermo. Y la batalla fue tan brutal que prácticamente dejó una montaña sin árboles, motivo por el cual recibió ese impresionante apodo. Lo interesante es que el episodio cuenta esta historia como si fuera una vieja leyenda de Elbaf, haciendo creer al espectador que se trata de un personaje del pasado que jamás volveremos a ver. Sin embargo, Oda prepara el terreno para una revelación espectacular. Y entonces llega el momento que cambia completamente el episodio. Se revela que ese tranquilo Yasan no es otro que Scalper Gavan, uno de los miembros más importantes de la tripulación del Rey de los Piratas, considerado por muchos como la mano izquierda de Geoau de Roger. Honestamente, cuando vi esa revelación sentí exactamente lo mismo que seguramente sintieron muchos fanáticos. Una mezcla de emoción y sorpresa. Durante años el nombre de Gavan fue casi una leyenda. Alguien del que apenas conocíamos unas pocas imágenes. Ahora, de repente, lo tenemos frente a Luffy en persona. En mi opinión, este fue el momento más impactante del episodio porque no solo presenta a un personaje histórico, sino que también demuestra que la generación de Roger todavía tiene mucho que aportar antes del final de la historia. Número 3. Scalper Gavan no aparece por casualidad. Él ya sabía perfectamente quién era Luffy.
Después de la enorme revelación de que Yazan en realidad era Scapper Gaban, el episodio empieza a cambiar completamente el ambiente. Ya no estamos viendo a un anciano cualquiera que vive tranquilamente en el BAF, sino a uno de los hombres que navegó junto al mismísimo Geoau de Roger durante la aventura más importante de la historia. Y eso cambia por completo la manera en que entendemos cada una de sus palabras. Lo curioso es que Gaban nunca actúa como alguien sorprendido por la presencia de Luffy. Al contrario, da la impresión de que llevaba mucho tiempo esperando que ese momento llegara. Desde que empieza a hablar con él mantiene una calma increíble, como si ya supiera exactamente el tipo de persona que tiene delante. Mientras Luffy solo piensa en encontrar la llave para liberar a Loki, Gaban parece mucho más interesado en observar cómo actúa ese joven que ha puesto el mundo patas arriba. Esa diferencia de actitudes dice muchísimo. Porque mientras uno solo quiere seguir avanzando, el otro está analizando si realmente merece continuar el camino que dejó Roger. Lo interesante de toda esta conversación es que Gaban nunca intenta imponer su autoridad por haber pertenecido a la tripulación del rey de los piratas. De hecho, en ningún momento busca presumir de su pasado. Habla con naturalidad, sonríe, escucha y deja que los sombreros de paja sean ellos mismos. Pero precisamente esa tranquilidad hace que el personaje transmita todavía más respeto. Los verdaderos grandes del mundo de One Piece casi nunca necesitan demostrar quiénes son. Basta con ver la forma en que se comportan para entender que están a otro nivel. Incluso Luffy, que normalmente trata a todo el mundo por igual, siente que está frente a alguien diferente. No porque le tenga miedo, sino porque percibe esa presencia especial que tienen los personajes que cargan con una historia gigantesca sobre sus hombros. El episodio juega muy bien con esa sensación, haciendo que el espectador entienda que este encuentro no es una simple coincidencia. En mi opinión, este fue uno de los detalles más inteligentes de todo el episodio. Oda pudo haber presentado a Gaban con una entrada espectacular, derrotando enemigos o haciendo una demostración exagerada de poder. Sin embargo, eligió algo mucho más interesante. Presentarlo como un hombre tranquilo, seguro de sí mismo y completamente consciente de lo que representa Luffy para esta nueva era. Eso hace que el personaje se sienta mucho más humano y, al mismo tiempo, mucho más impresionante. Si me preguntan, Gaban no necesitó levantar un arma para demostrar quién era. Le bastaron unos minutos de conversación para dejar claro que sigue siendo una de las mayores leyendas vivientes del mundo de los piratas. Y esa forma de presentarlo hace que uno quiera conocer mucho más sobre todo lo que vivió junto a Roger. Número 4. La llave de Loki dejó de ser un simple objeto para convertirse en la prueba que decidirá el futuro. Cuando comenzó la búsqueda, parecía que la llave era simplemente una herramienta para liberar a Loki. Al fin y al cabo, ese era el objetivo principal de Luffy desde que llegó al castillo. Sin embargo, conforme avanza el episodio queda claro que esa llave representa mucho más que un pedazo de metal. Gaban deja entender que no cualquiera puede tomarla. Y eso cambia completamente el significado de toda la misión. Lo que parecía una búsqueda sencilla termina convirtiéndose en una prueba de carácter. Ya no se trata únicamente de abrir unas cadenas, sino de demostrar si quien quiere hacerlo realmente entiende el peso de esa decisión. Porque liberar a alguien como Loki no es un acto cualquiera. Las consecuencias podrían afectar a toda el BAF. Y alguien con la experiencia de Gaban lo sabe perfectamente. Por eso decide intervenir antes de permitir que Luffy simplemente tome la llave y siga su camino. Uno de los momentos más interesantes es la actitud de Luffy frente a esta situación. En lugar de enfadarse o buscar una solución complicada, responde exactamente como siempre lo ha hecho durante toda la serie. Con absoluta sinceridad. Él no está interesado en juegos políticos ni en estrategias elaboradas. Solo quiere cumplir la promesa que hizo. Esa forma tan directa de actuar es precisamente la que ha logrado que tantos personajes importantes terminen confiando en él a lo largo de la historia. Gaban observa todo eso con mucha atención. Cada respuesta de Luffy, cada gesto y cada decisión parecen formar parte de una evaluación silenciosa. El episodio nunca necesita decir expresamente que se trata de una prueba. Basta con observar la manera en que Gaban dirige la conversación para entender que está intentando descubrir si el heredero de esta nueva generación posee realmente las cualidades necesarias para seguir avanzando. Personalmente, creo que aquí Oda volvió a recordarnos una de las ideas más importantes de One Piece. Los grandes tesoros nunca se consiguen únicamente por la fuerza. Muchas veces primero hay que demostrar quién eres como persona. Si me preguntan, la llave funciona como un símbolo de confianza. Gaban pudo haberse limitado a entregársela o esconderla para siempre, pero decidió hacer algo mucho más interesante. Poner frente a Luffy un obstáculo que no depende solamente de los músculos, sino también de su forma de pensar y de actuar. Esa decisión convierte una simple búsqueda en uno de los momentos con más significado del episodio. Y, sinceramente, me dejó con muchísimas ganas de ver cómo continuará esta relación entre una leyenda de la era de Roger y el hombre que muchos creen será el próximo rey de los piratas. Número 5. La leyenda del devorador de montañas es mucho más impresionante cuando conocemos toda la historia detrás de ese nombre.
Si hubo algo que hizo especial este episodio fue la manera en que Oda decidió presentarnos a Scarpa Gaban. En lugar de decir desde el primer momento quién era realmente, primero dejó que los gigantes hablaran de una vieja leyenda. Durante el banquete, Oimo comienza a recordar la historia de un guerrero al que todos conocían como el Devorador de Montañas. Un hombre cuya fuerza era tan increíble que parecía capaz de arrasar con todo lo que tenía delante. Al principio uno piensa que simplemente están contando una historia antigua para hacer más interesante la escena. Pero poco a poco el episodio empieza a dejar pequeñas pistas de que esa leyenda sigue viva. Y ahí está lo brillante de la narración. Cuando finalmente descubrimos la identidad de ese hombre, la sorpresa es mucho mayor porque ya entendemos la enorme reputación que carga sobre sus hombros. Lo que más llama la atención del relato es que no intenta presentar a Gaban como un héroe perfecto, sino como un guerrero cuya fuerza se ganó el respeto incluso entre los gigantes. Según cuentan, durante una batalla luchó prácticamente solo contra una enorme cantidad de enemigos utilizando únicamente sus 2 hachas mientras Roger atravesaba un momento complicado de salud. La imagen que construye el episodio es la de un hombre que nunca retrocedía. Alguien dispuesto a ponerse al frente cuando su capitán más lo necesitaba. Ese detalle dice mucho sobre la clase de compañero que fue dentro de la tripulación de Roger. Muchas veces hablamos de Roger, de Rayleigh o de Shanks, pero este episodio nos recuerda que el rey de los piratas también estuvo rodeado de personas extraordinarias que hicieron posible aquella aventura. Gaban no era famoso por casualidad. Su nombre sobrevivió durante años porque sus hazañas dejaron una huella imposible de borrar. En mi opinión, esta fue una de las mejores decisiones narrativas del episodio. Oda pudo haber hecho que alguien simplemente dijera, ese es Scarpa Gaban. Y ya está. Pero prefirió construir primero el mito y después mostrarnos al hombre detrás de esa leyenda. Eso hace que el impacto sea muchísimo mayor. Además, me gustó que el episodio también dejara claro que el paso del tiempo no ha borrado el respeto que inspira su nombre. Aunque ahora lo vemos tranquilo, con una actitud relajada y viviendo una vida mucho más sencilla, basta escuchar la historia del Devorador de Montañas para entender que estamos frente a alguien que fue capaz de cambiar el rumbo de una batalla por sí solo. Esa combinación entre humildad y grandeza hace que Gaban se sienta como uno de esos personajes que no necesitan hablar de su pasado porque su historia habla por ellos. Número 6. El encuentro entre Luffy y Gaban demuestra que la nueva generación ya está frente a frente con la antigua. Después de descubrir quién es realmente Yasan, el episodio comienza a transmitir una sensación muy especial. No estamos viendo simplemente a un veterano hablando con un joven pirata. Lo que realmente tenemos delante es el encuentro entre 2 épocas completamente diferentes. De un lado está Scarpa Gaban, un hombre que vivió la aventura de Roger desde el principio hasta el final y que conoce secretos que muy pocas personas en el mundo conocen. Del otro lado está Luffy, el pirata que poco a poco ha ido reuniendo todas las cualidades necesarias para convertirse en el protagonista de una nueva era. Cuando ambos quedan frente a frente, uno siente que la historia de One Piece está cerrando un ciclo y, al mismo tiempo, abriendo otro completamente nuevo. Esa sensación está presente durante toda la escena, incluso cuando ninguno de los dos dice demasiado. Lo interesante es que Gaban no trata a Luffy como un niño ni como un simple novato. Tampoco lo recibe con admiración inmediata. Su actitud es mucho más equilibrada. Se nota que quiere comprobar por sí mismo quién es realmente ese joven del que todo el mundo habla. Eso tiene muchísimo sentido. Porque alguien que navegó junto a Roger no va a dejarse convencer únicamente por la fama o por los carteles de recompensa. Él necesita verlo con sus propios ojos. Mientras tanto, Luffy actúa exactamente igual que siempre. No intenta impresionar a Gaban ni busca ganar su aprobación. Su única preocupación sigue siendo cumplir con el objetivo que lo llevó hasta ese castillo. Y precisamente esa sinceridad termina siendo una de sus mayores fortalezas. Luffy nunca cambia su forma de ser dependiendo de quien tenga delante. Y eso es algo que muchos personajes importantes han aprendido a valorar con el paso de la historia. Si me preguntan, este encuentro tiene un significado mucho más profundo de lo que parece a simple vista. No se trata solamente de conseguir una llave o de conocer a una vieja leyenda. Para mí, este momento representa el instante en que la generación de Roger empieza a mirar directamente a quien podría convertirse en el próximo rey de los piratas. Durante muchos años vimos a Rayleigh ayudar a Luffy en momentos decisivos. Y ahora aparece Gaban para ocupar un papel completamente diferente. No sabemos todavía hasta dónde llegará esa relación, pero este episodio deja muy claro que el camino hacia el final de One Piece ya no estará formado únicamente por enemigos. También estará lleno de personas que pertenecieron a la antigua era y que ahora observan con atención a quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el sueño que Roger dejó inconcluso. Y eso, sinceramente, fue una de las cosas que más me emocionó de todo el episodio. Número 7. Gaban no quiere detener a Luffy. Quiere descubrir si de verdad está preparado para dar el siguiente paso. Cuando termina la conversación y la tensión empieza a crecer, uno podría pensar que Scarpa Gaban simplemente está protegiendo la llave porque sí.
pero mientras más avanza la escena, más claro queda que sus intenciones son muy diferentes. En ningún momento actúa como un enemigo que quiera impedir el sueño de Luffy. Tampoco lo trata como un intruso al que hay que expulsar del castillo. Lo que hace es mucho más interesante. Gavan observa cada movimiento de Luffy, escucha atentamente todo lo que dice y parece analizar la clase de persona que tiene delante. Es como si quisiera responder una pregunta muy importante. ¿Este muchacho realmente entiende el peso de lo que está intentando hacer? Porque una cosa es querer ayudar a alguien y otra muy distinta es comprender todas las consecuencias que puede traer esa decisión. Esa diferencia es la que convierte este momento en uno de los más importantes del episodio. Hay un detalle que me gustó muchísimo y que creo que mucha gente pasó por alto. Gavan nunca pierde la calma. No necesita levantar la voz ni demostrar su experiencia recordando que viajó con Roger. Todo lo contrario. Su tranquilidad transmite una confianza enorme, como la de alguien que ya ha vivido absolutamente de todo y que sabe que las personas se conocen mejor cuando son puestas a prueba. Esa forma de actuar encaja perfectamente con los grandes personajes de One Piece. Rayleigh también dejó que Luffy demostrara quién era antes de enseñarle algo. Shanks nunca entrega respuestas fáciles. Incluso personajes como Barba Blanca siempre observaban primero el corazón de una persona antes de confiar en ella. Gavan sigue exactamente esa misma filosofía. Él sabe que la fuerza puede entrenarse, pero el carácter no se puede fingir. Por eso decide comprobar con sus propios ojos cómo reacciona Luffy cuando alguien se interpone en su camino. En mi opinión, este fue uno de los mensajes más bonitos que dejó el episodio. Muchas veces pensamos que los personajes legendarios aparecen únicamente para salvar al protagonista o para darle información importante. Sin embargo, Oda vuelve a recordarnos que las personas más sabias primero enseñan una lección antes de entregar cualquier recompensa. Si Gavan simplemente le hubiera dado la llave, la escena habría terminado allí mismo y no tendría el mismo impacto. En cambio, al decidir ponerlo a prueba, convierte ese encuentro en algo mucho más profundo. Personalmente, creo que Gavan ya tiene una idea de quién es Luffy, pero quiere comprobar si todo lo que ha escuchado sobre él es cierto. Y esa diferencia hace que el episodio gane muchísimo valor, porque nos demuestra que incluso los héroes de la nueva generación todavía tienen que demostrar que merecen la confianza de quienes cambiaron el mundo antes que ellos. Número 8. La llave representa mucho más que la libertad de Loki. Simboliza una decisión que puede cambiar el destino de Elbaf. Durante casi todo el episodio escuchamos hablar de la famosa llave como si fuera el objetivo principal de la aventura. Luffy quiere encontrarla para cumplir su promesa. Y eso parece bastante sencillo cuando uno lo mira por encima. Pero mientras la historia avanza, entendemos que esa llave tiene un valor enorme porque no solo abre unas cadenas. También abre la posibilidad de cambiar el futuro de toda una isla. Ese detalle hace que el episodio adquiera un tono mucho más serio. Ya no estamos frente a una misión cualquiera de los sombreros de paja. Estamos hablando de una decisión que puede traer consecuencias enormes para Elbaf y para todos los gigantes que viven allí. Esa es la razón por la que Gavan no actúa con ligereza. Él comprende que algunas decisiones no pueden tomarse únicamente porque alguien tenga buenas intenciones. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es la forma en que Luffy enfrenta esta situación. Él no cambia de idea ni empieza a dudar simplemente porque una leyenda como Gavan se interponga en su camino. Sigue defendiendo aquello en lo que cree con la misma honestidad que lo ha caracterizado desde el primer episodio de One Piece. Esa es una de las mayores virtudes del personaje. Luffy no analiza si la persona que tiene delante es famosa, poderosa o respetada por el mundo entero. Si considera que está haciendo lo correcto, sigue adelante sin importar quién intente detenerlo. Esa forma de actuar es precisamente la que ha conseguido que personajes tan diferentes terminen confiando en él a lo largo de la serie. El episodio vuelve a reforzar esa idea sin necesidad de hacer grandes discursos. Basta observar cómo se mantiene firme frente a Gavan para entender que sigue siendo el mismo Luffy de siempre, aunque ahora cargue sobre sus hombros una responsabilidad mucho mayor. Si me preguntan, esta curiosidad resume perfectamente la esencia del episodio. Muchos pensaban que el capítulo iba a tratar únicamente sobre encontrar una llave, pero Oda logró convertir ese objetivo tan simple en una prueba sobre la confianza, la responsabilidad y el futuro. Y eso es algo que solo One Piece sabe hacer tan bien. Empieza hablándote de un objeto y termina haciéndote reflexionar sobre las decisiones de quienes lo buscan. Personalmente, creo que la llave es casi una excusa para que Gavan conozca mejor a Luffy y para que nosotros entendamos que el camino hacia el final de la historia será muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya no basta con derrotar enemigos. Ahora también habrá que demostrar que las decisiones que se toman son las correctas, porque el destino del mundo cada vez pesa más sobre los hombros de quienes luchan por cambiarlo. Número 9. El reto entre Luffy y Gavan demuestra que los grandes piratas nunca regalan el camino hacia adelante. Cuando el episodio entra en su recta final, uno siente que la historia cambia completamente de ritmo. Todo lo que habíamos visto hasta ese momento parecía estar preparando este instante.
Después de conocer la verdadera identidad de Skaargaban y de entender que la llave de Loki está en sus manos, llega el momento en que ambos quedan frente a frente. Lo interesante es que Gaban nunca transmite la sensación de querer convertirse en un enemigo de Luffy. Su mirada, sus palabras y su forma de actuar dejan claro que su intención va mucho más allá de una simple pelea. Él quiere comprobar con sus propios ojos si ese muchacho del que todo el mundo habla realmente tiene la determinación necesaria para seguir avanzando. Ese detalle cambia por completo el significado del desafío. Porque ya no se trata únicamente de conseguir una llave. Ahora se trata de demostrar que Luffy merece dar el siguiente paso en una aventura que cada vez se vuelve más peligrosa. Mientras observaba esta escena, me llamó mucho la atención la tranquilidad con la que ambos aceptan la situación. Luffy no se echa hacia atrás ni busca una excusa para evitar el enfrentamiento. Eso sería completamente contrario a su forma de ser. Siempre que alguien protege aquello que considera importante, él está dispuesto a demostrar con hechos lo que piensa. Por otro lado, Gaban tampoco actúa con arrogancia. En ningún momento presume de haber navegado con Roger ni intenta intimidar a Luffy utilizando su nombre. Esa calma hace que el momento tenga todavía más fuerza. Parece como si dos generaciones estuvieran hablándose sin necesidad de decir demasiadas palabras. Una representa el pasado, la otra el futuro. Y ambas entienden perfectamente el significado de ese encuentro. En mi opinión, este fue el momento más simbólico de todo el episodio. Muchas personas esperaban una gran batalla desde el primer minuto, pero Oda prefirió construir primero el respeto entre ambos personajes antes de cualquier otra cosa. Eso hace que el posible enfrentamiento tenga muchísimo más valor. Si me preguntan, Gaban no quiere derrotar a Luffy. Quiere descubrir hasta dónde llega su determinación. Y Luffy, como siempre, no pelea para demostrar que es más fuerte que los demás, sino porque quiere seguir avanzando hacia la meta que se propuso. Esa diferencia convierte este reto en mucho más que una prueba física. Es una prueba de voluntad, de carácter y de convicción. Y cuando un episodio consigue transmitir todo eso sin necesidad de grandes discursos, uno entiende por qué One Piece sigue siendo una historia tan especial después de tantos años. Número 10. Este episodio nos deja claro que el BAF apenas está comenzando y que los mayores secretos todavía siguen ocultos. Si hay algo que me dejó este episodio es la sensación de que apenas estamos viendo la superficie de todo lo que esconde el BAF. La búsqueda de la llave, el enorme castillo, la aparición de Skaargaban y todas las preguntas que quedan abiertas hacen que este capítulo funcione como el verdadero punto de partida de algo mucho más grande. Muchas veces One Piece utiliza un episodio para presentarnos el escenario antes de empezar a responder las preguntas importantes. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. En lugar de resolver todos los misterios de golpe, Oda decide sembrar la curiosidad del espectador. Nos muestra personajes importantes, nos habla de acontecimientos del pasado y nos deja con la sensación de que todavía falta descubrir la parte más sorprendente de esta historia. Esa manera de construir el suspenso ha sido una de las mayores fortalezas de la serie desde sus primeros capítulos. Otro detalle que me pareció muy interesante es cómo este episodio consigue unir dos generaciones sin que una opaque a la otra. Por un lado, tenemos a una leyenda como Skaargaban, alguien que representa la era de Roger y todo lo que significó aquella tripulación. Por el otro, tenemos a Luffy, que sigue avanzando con la misma libertad y la misma sencillez que lo han caracterizado desde el inicio de la serie. Ninguno intenta demostrar que es superior al otro. Al contrario, el episodio transmite la idea de que ambas generaciones forman parte de una misma historia. Los veteranos observan con atención a quienes heredarán el futuro, mientras los nuevos piratas siguen construyendo su propio camino sin perder su esencia. Esa conexión entre pasado y presente hace que el BAF se sienta todavía más importante para el tramo final de la historia. Si me preguntan, este episodio cumplió perfectamente su objetivo. No necesitó revelar todos los secretos de golpe ni llenar la pantalla de combates para dejar huella. Lo que hizo fue despertar nuestra curiosidad y recordarnos que todavía existen personajes capaces de sorprendernos incluso después de más de 1000 episodios. Personalmente, terminé este capítulo con muchísimas más preguntas que respuestas. Y eso, para mí, es una buena señal. Significa que la aventura sigue creciendo y que Oda todavía tiene muchas cartas guardadas para los próximos episodios. Estoy convencido de que este encuentro entre Luffy y Skaargaban será recordado como uno de esos momentos que marcan el inicio de una nueva etapa dentro del arco de Elbaf. Y, sinceramente, no puedo esperar para ver cómo continúa esta historia. Y hasta aquí llegaron las 10 curiosidades del episodio 1169 de One Piece. La verdad, este capítulo dejó muchísimas pistas interesantes y, aunque respondió a algunas preguntas, también abrió la puerta a nuevos misterios que darán mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del episodio? ¿La aparición de Skaargaban, el reto que le hace a Luffy o el misterio que sigue rodeando la llave de Loki? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Porque me encanta leer las teorías de esta comunidad.
Si disfrutaste este análisis, no olvides dejar tu buen like, suscribirte a Soy Nakama si todavía no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas las próximas curiosidades de One Piece. Yo me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, Nakamas. 麦わらのルフィ